¿Cuántos se han deleitado en la lectura de la palabra? Aleluya. Uno de los grandes problemas ahorita de la humanidad es que casi no lee. Y estas porciones largas ni siquiera la quieren leer, ¿no? Pero vamos a primera. Damos gracias al Señor por la celebración de la muerte gloriosa de Jesús y la victoriosa resurrección de Cristo, amén, porque Cristo ha vencido a la muerte, amén. ¿Cuántos lo creen, amados hermanos? Vamos a 1 Corintios capítulo 15. Yo tengo la nueva Biblia Las Américas, ¿sí? Que es prácticamente Las Américas. La palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora les hago saber, hermanos, el evangelio que les prediqué, el cual también ustedes recibieron, en el cual también están firmes, por lo cual también son salvos, si retienen la palabra que les prediqué, a no ser que hayan creído en vano. Porque yo les entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que se apareció a Cefas y después a los 12. Luego se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales viven aún, pero algunos ya duermen. Después se apareció a Jacobo y luego a todos los apóstoles, y el último de todos, como uno nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. Padre, te doy gracias por tu palabra, gracias porque tú eres Dios. Háblanos por medio de tu sagrada y santa palabra, Señor. Gracias, Señor, porque tu palabra tiene poder. Presentamos también a Genoveva Huanca, Señor. Perdón, a Johanna Solís Huanca. Te pedimos que tú pongas tu mano de poder sobre esta joven, Señor. Su madre es Genoveva Huanca, está pidiendo oración. Tú eres Dios que hace lo imposible posible. Tú eres el que conoce totalmente el cuerpo de esta joven, Señor, porque tú lo has creado, Señor. Tú conoces el cuerpo de Johanna Solís, Señor, y venimos a ti en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús, creyendo que el poder de la resurrección de Cristo, que levantó a Jesús de los muertos, es el mismo poder que tiene para poder sanar, Señor, en tu nombre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, tú sanando a esta joven Johanna Solís Huanca, Señor. Pon tu mano poderosa y demuestra una vez más el poder del Evangelio, que es el poder de la resurrección, que levantó a Jesús de los muertos. Tu Espíritu Santo, Señor, obra y aplica en la vida de Johanna la palabra tuya, que dice que por tus llagas somos curados. Oh Padre de la gloria, lo creemos y la declaramos sana en el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento, amado hermano. El día viernes dije que la muerte más celebrada, y se celebra hasta el día de hoy, es la muerte de Cristo, ¿no? No hay una muerte más celebrada, primero por los opositores, por el enemigo de Dios, Satanás y todas sus huestes malignas. Y el día de hoy nosotros celebramos la victoria de la muerte de Cristo en la cruz. Porque en la proclamación del Evangelio, a través de nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, el Verbo encarnado, Emmanuel, Dios con nosotros, se pudo realmente a través de su muerte en la cruz del Calvario, que es una muerte expiatoria, es una muerte sacrificial donde en el Antiguo Testamento se presentaban animales en reemplazo del hombre, con el propósito de que Dios perdonara los pecados de los hombres, del que lo había cometido, pero ahora en la muerte de Cristo, Dios perdona todos los pecados de aquellos que aceptan y que van a la cruz de Cristo, aceptando que su muerte tiene ese poder. Su muerte tomó nuestros pecados, Jesús voluntariamente toma nuestros pecados, nos sustituye en la cruz del Calvario, a Él se le imputa todos nuestros pecados. Como consecuencia de ello, cuando uno cree en eso, Dios nos perdona y la sangre de Cristo, su Hijo amado, nos limpia de todo pecado, nos purifica, y también Dios
nos justifica, Dios nos regenera, Dios nos santifica, Dios nos adopta como sus hijos y nosotros a partir de ese momento somos declarados hijos de Dios, pero para que seamos declarados hijos de Dios es necesario que Cristo haya resucitado, porque si no, en vano hubiese sido todo lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario si Él no hubiese resucitado, porque Él al resucitar es levantado por Dios, por el Dios Padre, por el Espíritu Santo y también por Él mismo de los muertos, y su muerte realmente nos hace posible que seamos realmente tener la donación de tener la vida eterna, de ser declarados por Dios hijos suyos. Es importante, amado hermano, que entendamos esa gran verdad. En estos días hemos estado predicando, por ejemplo, que los hombres muchas veces, aún dentro de la iglesia cristiana, a veces se le da más importancia a los señales, a los milagros, a los prodigios que Dios hace. Y que Dios lo hace, ¿no? Dios en esta mañana tiene el poder para haber sanado a esta joven Johanna Solís Huanca, ¿no? Él tiene el poder para sanarlo. Pero eso no es lo trascendental. Lo trascendental no es la sanidad del cuerpo. Lo trascendental es cuando el hombre entiende y comprende que es un pecador y que necesita arrepentirse y que el único que lo puede transformar es Dios, ¿no? Y tener fe en la obra de Dios a través de Cristo. Si el hombre no se arrepiente de sus pecados y confiesa a Jesús y sigue el camino de Dios, de nada vale que haya sido sanado, porque igual se va a morir y se va a ir a la muerte eterna. Muchas de las personas que fueron sanadas por Jesús, muchos de ellos, millares de ellos, al final no aceptaron el plan de redención que Dios había planificado antes de la fundación del mundo, porque ellos tenían sus conceptos, sus parámetros bien establecidos, ¿no? Que el Mesías iba a venir a liberar al pueblo de Israel, que el Mesías no podía morir. Pero la palabra de Dios, si uno va, ¿no? Desde que comienza en Génesis con Melquisedec, que nos habla del sumo sacerdote Melquisedec, que representa, es un tipo de sacerdocio permanente, nos da a entender ahí que para que Melquisedec, ya que fue alguien, un tipo de Cristo, él debió haber también muerto y resucitado o haber apropiadose de la muerte y resurrección de Cristo en la cruz del Calvario. Entonces el Antiguo Testamento nos habla muchos tipos de la muerte y resurrección de Jesús, ¿no? Si el Antiguo Testamento no nos hubiese hablado realmente de la resurrección de Jesús, vana sería nuestra fe, ¿no? En Levíticos capítulo 14, del 4 al 7, encontramos que ahí se presentaba un sacrificio de 2 avecillas, de dos palominos, y uno de ellos era sacrificado, uno de ellos era muerto. Y su sangre era tomada en un lugar, pero a la vez estaba con agua y ahí se derramaba la sangre. Y la otra avecilla, lo sumergían en esta agua y ahí él era purificado. Y después de ser purificado, era soltado, era libre, ¿no? Entonces, ¿qué simboliza? La primera avecilla simboliza la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, derramando su sangre por nuestros pecados, y en esa agua que había, ahí era sumergido varias veces. Esa avecilla simboliza que la sangre lo estaba limpiando, lo estaba purificando, lo estaba limpiando de todo pecado. Es decir, toda persona que viene a Cristo viene llena de pecados y de maldad, de todo lo que produce el pecado. Entonces Cristo tomó nuestro lugar y Él muere por nosotros en la cruz del Calvario. Entonces esa es la muerte de Cristo. Su sangre, no, el precio de nuestra salvación es la vida de Cristo. Por eso que Él derrama hasta su última gota de sangre. Porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, es decir, no hay redención de pecados, no hay una compra efectiva por parte de Dios que Él paga por nosotros, ¿no? Porque Dios tiene que comprarnos a precio de sangre, Dios no compra. Nosotros somos pecadores, pero arrepentidos vamos, y Dios tiene que hacer ese pago de pagar
¿Con la vida de quién? Con la vida de su Hijo Jesucristo. Por eso que la salvación tiene un precio. La salvación tiene el precio de la vida de Cristo. Tú y yo valemos la vida de Cristo. Entonces, por eso que esta vecía simbolizaba eso. Tú y yo, si entendiéramos esa verdad, por ejemplo, ¿no?, de que nosotros valemos la vida de Cristo, es decir, la importancia que Dios nos da para declararnos hijos suyos, Él nos valora tan igual como su Hijo, amado. Pero a veces, amado hermano, en este mundo lleno de pecado y de maldad, y cuando estamos convertidos a medias, cuando no entendemos el Evangelio, tenemos el problema de buscar un psicólogo, ¿no? ¿Por qué? Porque tengo que buscar a alguien, es que tengo problemas de autoestima, pues, ¿no? Es que me siento bien pequeñito, ¿no? O me han hecho tanto daño, ¿no? Y no perdono, o cada vez me hundo más en mis problemas pasados, ¿no? Pero si tú y yo entendiéramos el valor que Dios está pagando para ser salvos, es decir, que tú y yo valemos la vida de Cristo, que Dios nos ama tan intensamente y tan apasionadamente, que Él ha pagado con la vida de su Hijo Jesucristo. Si entendiéramos eso, si el Espíritu Santo, le pidiéramos al Espíritu Santo que Él nos curara y nos sanara, no necesitáramos de ningún psicólogo, ningún psiquiatra, hermano, ni de ningún consejero pagano, ¿me entiende? Sino de la palabra de Dios y de hombres y mujeres que Dios tiene, que pueden ser los consejeros, que guiados y llenos del Espíritu Santo solamente van a ser instrumentos de Dios para sanarte, para que seas sano. No de volver esa introspección, de volver a tu pasado y de ver, no, y ahí ver, no, cuando Dios te salva, Él te hace recordar qué es la causa de todos tus problemas, dónde comienzan tus problemas, dónde comienza de dónde tú tienes esa característica de tener esas cosas que tienes en tu vida. Y muchas veces pasa que hemos aprendido con lo que nuestros padres o que algunas personas nos enseñaron, aun cuando éramos bebés, aun cuando éramos niños, ¿no? Y ahí el Espíritu Santo nos hace ver nuestra condición caída. Y vamos a Cristo, hermano, para ser liberados de eso. O somos más que liberados, ser conscientes de que eso ya Cristo nos liberó. Que cada vez que tú tienes ese comportamiento, ya no puedes someterte a ese comportamiento. Porque el poder que tiene la resurrección, el poder del Espíritu Santo, tiene poder para darte y reconocer que tú y yo somos hijos de Dios. Y que no somos cualquier cosa. O sea que la primera vecía simboliza al hombre o a la mujer pecadora que viene a los pies de Cristo. Y la segunda vecía representa la resurrección de Cristo. Por eso Cristo tuvo que morir. Él entregar voluntariamente su vida. Entonces podemos seguir y viendo varios textos más, ¿no? Por ejemplo, cuando un día Moisés pidió que trajeran todos los líderes sus varas. Y la única vara que reverdeció fue la vara de Aarón, ¿no? Era una vara seca, todos eran varas secas. Pero la vara de Aarón reverdece. ¿Por qué? Porque Aarón era el sumo sacerdote. Y Dios va a confirmar su posición como sumo sacerdote, porque el sumo sacerdote es un tipo de Cristo. Cristo es nuestro sumo sacerdote actualmente. Cualquier petición que tú tengas, cualquier intercesión que tú tengas delante de Dios Padre, tiene que ir a través de Cristo. Y a veces, sin que tú se lo pidas, Él está intercediendo por ti, ¿no? En mi angustia clamé a Jehová y Él me oyó, ¿no? En mi angustia clamé a Jesucristo, ¿no? Si el Jehová que está en el antiguo Yahvé, o el nombre que le ponen los hombres a Jesús, al Dios, es Jesucristo en el Nuevo Testamento. En mi angustia clamé a Jesucristo y Él me oyó. Y me libró de todos mis temores, ¿no? Y ahí dice, pacientemente esperé a Jehová. Pacientemente. Y después dice, y me hizo sacar del lodo cenagoso. Es decir, de la naturaleza corrupta, inmoral, totalmente depravada. Cuando habla de lodo cenagoso, es la tierra que tú le has echado agua, has hecho un hueco y la has dejado 3 meses o un año ahí. Y tú vas y encuentras el agua y la ves transparente, parece que es
que no hay nada ahí, que está perfecto. Así hay muchas personas que parece que están perfectas por fuera, pero tú agarras, tú metes la mano y mueves eso y se vuelve totalmente marrón o oscuro, y lo más tremendo es que huele horrible, huele a muerte, huele a pus. No sé si ustedes han hecho experimentos. Yo una vez estaba, como yo vivía en el campo, conozco mucho el campo, a veces iba y tenía esas travesuras ahí en el campo y me llamaba la atención, ¿no? Y metía la mano y pasaba eso, ¿no? Huelía, y decía, y como mi tío era médico y yo estaba con él en su consultorio, también yo olía lo que es la pus. Yo conocía el olor de la pus. Y era el mismo olor. Es el pecado, hermano. A veces el pecado se viste de elegancia, se viste de muchas cosas hermosas, pero por dentro, ¿cómo estamos, no? Tenemos que entender que no hay hombre bueno, no hay un solo hombre bueno sobre la tierra. Todos somos pecadores, amado hermano. Por eso que aquí Aarón, un hombre cambiado, transformado por Dios, porque Dios lo llama para ser sumo sacerdote, su vara va a reverdecer y hasta fruto va a dar. No solamente reverdece, sino dice que el día siguiente cuando van a ver, la vara de Aarón estaba llena de almendros, es decir, era una planta de almendro y con almendras, ¿te imaginas? Lo que Dios estaba haciendo era que esa es su obra en nosotros. Así nosotros llegamos muertos en nuestros delitos y pecados delante de Dios. Pablo lo dice, ¿no? Que todos nosotros llegamos muertos, pero el poder de la resurrección de Cristo nos da nueva y nueva vida, amado hermano. Esto es trascendental. De nada valdría la muerte de Jesús si Jesús no resucitó, amados hermanos. Es trascendental, están unidos. A veces cuando miramos la condición, nuestra condición como iglesia en este momento, la prosperidad, si no somos agradecidos a Dios, nos hace daño, amado hermano. Es decir, el poder de Dios en nuestras vidas, la manifestación de Dios como consecuencia de que Dios bendice a la iglesia y la iglesia bendice a la sociedad. Si la iglesia no está preparada para una bendición o no ha tenido un encuentro verdadero con Dios, se olvidan de Dios, amado hermano. Hay mucha gente que en estos días que ha sido pobre y bien pobre y han venido perdidos, muertos en sus delitos y pecados, muertos, totalmente muertos, sin esperanza, sin fe, sin nada. El día de hoy Dios los ha bendecido y no aparecen ni siquiera ni un solo día a rendirle culto y gratitud a Dios. Eso estamos expuestos todos, amado hermano. Tú dirás, a mí no me va a pasar. Si tú dices, a mí no me va a pasar, tú eres el primero que te va a pasar. Porque estás diciendo, yo no voy a pecar, entonces Satanás toma tu palabra y te va a atacar. Si no estás firme en la palabra de Dios. El que es humilde nunca va a decir eso. Va a decir, gracias Señor, porque tú me tienes escondido en ti. Escóndeme siempre más en ti. Hace un momento estaba viendo y revisando al Concilio Nacional Evangélico del Perú y Dios está hablando de muchas maneras y de muchas formas, ¿no? Miren, a veces pareciera que uno aquí está actuando y estamos haciendo la cosa de nuestra manera y de nuestra forma, pero es Dios. Y miraba que ellos han hecho un diagnóstico de la iglesia en el Perú. Y han encontrado que el 52% de las iglesias en el Perú han disminuido. Solamente el 28% han crecido y el 20% se ha mantenido. ¿A qué conclusión han llegado después de hacer un estudio? Que el gran problema que tiene la iglesia es la falta de discipulado. Que la iglesia no discipula. No discipula. No discipulamos, amado hermano. No es discipular, no es dar clase discipulado 1, 2, 3, 4, 1.300.000. No. Eso no es discipulado. Discipulado es el caminar de la mano junto a otra persona que tú le vas enseñando lo que Dios te ha enseñado y lo que Dios te va enseñando lo vas transmitiendo a él. Eso de mentor, coaching y cuantas cosas más que ahora los hombres en la iglesia le ponen, es lo mismo, hermano, es discipulado. Todo es discipulado.
mentor, coaching y no sé qué cosas más le inventan por ahí. Y, mira, no, hermano, acá está en la Biblia, acá hay entrenadores, acá hay discipuladores, mentores, de todo. Entrenadores, profesores, maestros, todo eso está en la palabra discipulado. ¿Con qué discipulamos? Con el Evangelio de Cristo. Cuando tú conoces a Cristo, amado hermano, y a un Cristo resucitado, tienes el poder, la autoridad de parte de Dios de llevar a la gente al conocimiento de Cristo. Pero ¿sabes una cosa, amado hermano? A veces vemos hermanos, aquí en esta iglesia, no afuera, que no se conocen entre sí. Decimos y decimos, pero yo sigo, pensamos, hermano, que yo me salvo. Mentira, no te vas a salvar. Si tú no tienes comunión con tus hermanos, no conoces. Por ejemplo, ahí está, ya no está el hermano Manuel, ya no viene, ya el otro día lo vi, ya el dragón se ha caído, no sé qué ha pasado con él. Ya no viene, ¿no? Ya no viene ese ancianito, ¿no? que venía, ¿no? Tenemos eso, hermano. A veces yo tengo que estar empujando, hermano, ponte allá, hermano, haz esto, haz lo otro. Eso no debe estar en mí, sino debe estar en ti. Esa labor yo no tengo que hacer, la tienes que hacer tú, si tú eres un hijo de Dios. Si tú tienes el poder de Cristo, el poder de la resurrección de Cristo, lo tienes que hacer tú. Si no, estás al borderline, prácticamente tocando la puerta al infierno, ¿me entiendes? Porque estás viviendo un evangelio egoísta, y ese evangelio egoísta no existe. Cristo murió por todos los pecadores. Cristo murió por todos los pecadores, no para salvarlos porque algunos dicen, porque de tal manera, y dicen, no, Cristo salvó a todos. No. Cristo murió por todos los pecadores para que tengan la oportunidad de arrepentirse y de aceptar el evangelio, amado hermano. A veces muchos nos podrán decir, oye, esta iglesia pentecostal parece bautista, ¿no? Esta iglesia no es pentecostal, oye. Bueno, Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Cuando yo entiendo el evangelio, y para mí más importante es el evangelio, yo entiendo que para mí vale más una vida que un arete, ¿me entiendes? Más vale un hombre o una mujer vistiéndose decorosamente, como manda la palabra de Dios, pero no vistiéndome como yo quiero que se vista. ¿Por qué? Porque Cristo murió por esas personas. Porque Cristo te ha salvado. Porque Cristo te ha convertido. A veces por un arete, por un pantalón, por un pelo largo, impedimos que alguien esté en la casa del Señor o en este lugar donde se predica la palabra de Dios. Pero tampoco me vaya al otro lado, ¿no? Todo me es lícito, pero no todo me conviene. No puedo venir tampoco ni desnudo a la iglesia del Señor, ni andar, ni en la calle, ni en mi casa. Desnudo, ¿me entiendes? También aclaramos, que quede claro, porque el que es decoroso, el que tiene el poder de la resurrección de Cristo, sabe cómo se tiene que vestir. Sabe cómo tiene que hablar porque ama a Dios y la palabra de Dios te va cambiando. Cuando tú más lees la palabra de Dios, tu lenguaje va cambiando. Tu lenguaje va cambiando. Tu manera de expresar es conforme a la palabra de Dios. ¿No te das cuenta de eso? Que ahora ya tú no hablas como antes. Antes para ti era normal, natural, vestirte como se te daba la gana, provocando, hablando y haciendo cosas. Pero ahora cada cosa que haces lo pones delante de Dios. Y lo pones, ¿por qué? Porque Cristo murió por ti y por mí, para darnos vida y vida eterna, pero era necesario que el Padre lo levantara de los muertos. En todos los relatos y en la doctrina apostólica aparece la gloria de resurrección que afianza y confirma la salvación. Por consiguiente, es la base sustancial de la fe cristiana. Si Jesús resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. 1 Corintios 15:14. Resucitado entre los muertos, es presentado como el Hijo de Dios, eternamente engendrado del Padre. Bueno, Cristo podía resucitar por sí mismo, pero el plan de Dios era que el Padre y el Espíritu lo levantaran de los muertos. ¿Con qué propósito? Para que cuando tú y yo también el Señor nos hiciera acercar a Él, nos trajera a Él y nos viera nuestra condición de pecado, justicia y juicio por medio de su Espíritu y su palabra, y yo entendiera que soy pecador y me arrepintiera de mi pecado
y Dios me salvara al confesar su nombre, al arrepentirme de mis pecados, y la sangre de Cristo viene sobre mí y me limpia de todos mis pecados. Amado hermano, lo mismo que hizo Dios con Jesús al levantar de los muertos, el mismo poder que hubo en Jesús para hacerle, que vino sobre Jesús para levantar a Jesús sobre los muertos, ese mismo poder viene sobre ti y sobre mí para hacernos hijos de Dios. ¿Sabías eso? No que fue un poder, bueno, para Cristo el poder tiene que ser más grande y para nosotros un poder pequeñito. No. Por eso dice que somos coherederos. Somos coherederos con Jesús. Por eso que Dios nos declara juntamente con Jesús herederos de las bendiciones, de todo lo que Dios tiene preparado para Cristo. Ahora somos coherederos con Él. ¡Aleluya! ¿Entiendes, iglesia? Lo que estamos diciendo. Eso es. No es un poder. Si no estaríamos... Dios no hace acción de personas. Dios sería un Dios injusto. No tendría ya valor su salvación. Es decir, por eso que Jesús dijo, ustedes mayores cosas que mí van a hacer, pero lo van a hacer, ¿saben una cosa? En mi nombre. Si no, le dice, mira, usted está limitado, usted tiene cierto poder nada más. Pues hermano, a través de la historia de la iglesia, ¿qué no ha habido? Por eso dije, grandes señales y prodigios han habido, hermano. Que muertos se han levantado muertos. Leprosos. No me acuerdo el nombre, Gladys Aylward, no sé, yo no sé inglés, pronunciar inglés, pero hay una misionera que para irse a la China a predicar el evangelio trabajó en casa. Y se compró su pasaje y se fue a la China, hermano. Una mujer de Dios tremenda. Y un día había un motín en una cárcel, un motín, ¿sabe lo que significa? Que los presos se habían levantado. Y ella llegó, tocó la puerta y le dijeron que pasara. Mano, ella sola, la dejaron, cerraron la puerta y se fueron los que cuidaban la cárcel. Y ella, en el poder del Espíritu Santo, en el poder de Dios, hizo que los presos se pusieran en orden. Si los presos son salvajes. Si es una mujer todavía, ¿te imaginas? Donde era una cárcel de hombres. Para que veas que nuestro Dios tiene poder. Tiene poder, amado hermano. Pero eso solamente son señales, prodigios, milagros que nos muestran a un Dios poderoso. Pero Dios quiere que tú y yo estés claro que el milagro más grande que ha acontecido en tu vida, el milagro que no tiene precio, porque es la vida de Jesús, es que tú y yo seamos hijos de Dios, que Dios nos haya declarado hijos de Dios. ¿Gracias a qué? A la fe en la resurrección de Cristo Jesús. La muerte es para el perdón. La muerte en la cruz es para perdonar nuestros pecados. Pero la resurrección es el acto en el cual Dios quiere que tengamos nosotros y creer. Así como Dios levantó de los muertos a Jesucristo, tú y yo seamos declarados como Jesús, hijos de Dios. ¿Cuántos creen que son hijos de Dios, amado hermano? Entonces la resurrección permite el milagro de la comunicación de la vida eterna, privativa de Dios, que se da a los creyentes en el hecho de la vinculación con el resucitado, fluyendo su vida eterna hacia ellos como consecuencia de que realmente es el único mediador entre Dios y los hombres. No solamente Jesucristo es el mediador entre Dios y los hombres para orar, sino para darnos la vida y la vida eterna, porque Cristo fue el que vino para salvarnos, ¿entiendes? A veces entendemos, no, Cristo es el intercesor, es el mediador entre Dios y los hombres. Y lo usamos solamente para orar. No, amado hermano, es más que eso. Cristo es el mediador entre Dios, por eso es sumo sacerdote, por eso es el sacrificio perfecto, ¿me entiende? Él es el mediador entre Dios y los hombres. Nosotros somos pecadores. Dios es santo, 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 pero el verbo encarnado, el verbo glorificado, el verbo resucitado, la palabra de Dios viva, viva y eficaz, que es Cristo Jesús, amado hermano, Él se pone al medio entre Dios y nosotros, y Él viene hacia nosotros, nos presenta el plan de redención de Dios, nos dice lo que Dios ha hecho para salvarnos. El Espíritu Santo está ahí obrando y lo hace. ¿A dónde lleva el Espíritu Santo? Nos lleva a Cristo. ¿A dónde? En la cruz. ¡Aleluya! No solamente muriendo en la cruz, sino también
siendo resucitado, glorificado por Dios, aleluya, y Cristo hace esa labor, y Él nos presenta delante del Padre, y el Padre nos dice, a partir de este momento, tu nombre está escrito en el libro de la vida, aleluya, gracias al poder de la muerte de Jesús, gracias a la sangre derramada por Cristo Jesús, gracias al poder del Espíritu Santo y del Padre que levantó a Jesús de los muertos, el Padre pone tu nombre en el libro de la vida. ¿Cuántos lo creen, amado hermano? Eso es trascendental. Tú puedes estar ahorita en un momento muy difícil. Aquí hay un hermano que se llama Luis Santos, es uno de los primeros que vino a esta iglesia, uno de los pioneros de esta iglesia. Y está con cáncer, hermano. Y sabes, así con cáncer, cojeando viene a la iglesia. Cojeando. Él no está ahí en su cama llorando mientras tiene la fuerza. ¿Saben por qué? Porque el poder de la resurrección de Cristo le hace venir a buscar a Dios. Me decía el otro día, pastor, tuve un buen rato con él y se desfogó. Y me decía, pastor, ¿pero por qué? No entiendo. Yo oro a Dios y Dios no me sana. Y yo dije, Espíritu Santo, úsame, ¿no? Y dame palabra para hablar a tu hijo, ¿no? Y después al rato, ya después de estar más de media conversando, me dice, comenzó a orar y le pidió perdón a Dios por haber dudado de Dios. Nuestra vida no es aquí, hermano. Somos peregrinos. Estamos de pasada. Estamos de pasada. La seguridad del reino de los cielos desciende en el hecho de que la resurrección de que es proclamada por el Rey de Reyes y Señor de Señores, solo es posible bajo la dotación, bajo el nombre de la autoridad suprema, quien habiendo muerto, también fue resucitado. Por eso dice, en el nombre de Jesús. Tú puedes declarar a alguien por fe inconmovible, después de que hace todo el proceso, y esa persona realmente el Espíritu Santo te da convicción de que se está arrepintiendo de ese pecado y está teniendo fe. Tú puedes tener esa fe inconmovible de que ese hombre o esa mujer es un hijo de Dios. Tú no dudes. Nosotros no hacemos la obra salvífica. La obra salvífica la hace Dios. Lo tienes que creer. Pero tú digas, pero ese hombre puede ser tu marido. Ese hombre puede ser tu mujer, que es tu enemiga o tu enemigo. Ese hombre que te ha maltratado, ese hombre que te ha violentado y que ha hecho tantas cosas contra ti. Pero un día, ese Dios que tú amas puede quebrantarle y demostrarle que es un pecador. Y él se arrepiente y tú nunca lo has visto llorar. Tú nunca lo has visto tirarse al suelo de rodillas y clamar a Dios. Y lo estás viendo. Dios te da la victoria y tú tienes que creer que a partir de ese día ese hombre va a ser nueva criatura. Como también puede ser esa mujer indomable, rebelde y tantos más. Puedes verlo cambiado y transformado por Dios. ¿Por qué? Porque ese poder que levantó a Jesús de los muertos ahora está en ti. Ese poder es el Espíritu de Dios, que tiene poder, iglesia. Ese poder que a veces tú no dejas que actúe en ti y impide que tú te acerques a los demás. Porque de repente dices, no, es que yo soy así, y no sabes que eres un orgulloso más grande más grande que el camino al cielo, que te va a impedir ir a la presencia de Dios. Porque a veces nos refugiamos. No, qué roche, qué vergüenza. Mano, el orgullo se disfraza de humildad. Es experto disfrazando de humildad. No hay más armas tan efectivas después de la mentira, porque después de la mentira de Satanás, el arma más efectiva de Satanás es el orgullo. Porque Satanás fue sacado por mentiroso y orgulloso del cielo. Se disfraza de orgullo. No, qué vergüenza, qué roche, y cuántas cosas más, y te justifica.
De repente ni conoces al Espíritu Santo, no has dejado que el Espíritu Santo te hable. Pero el día que el Espíritu Santo te comience a hablar, lo primero que te va a hacer es hacerte sentir vergüenza de ti mismo, ¿me entiendes? De tu condición en que estás, creyendo que eras humilde o una persona culta, recatada y todo lo demás, siendo todo lo contrario. Y que has estado a punto de ser aborrecido por Dios o ser aborrecida por Dios, porque has estado haciendo lo contrario, lo que dice el amor de Dios. Por eso Pablo le dice, pero tengo contra ti que has perdido tu primer amor. La iglesia de Éfeso, hermano, era experta en la palabra de Dios. Era experta en la palabra de Dios. Podía oír a alguien y decir, esta profecía no es de Dios, esto no es de Dios, esto no es de Dios. Todo. Pero había perdido lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Amamos a Dios sobre todas las cosas? ¿Por qué hemos perdido el amar a Dios sobre todas las cosas? Porque no hemos olvidado lo que éramos. No hemos olvidado que el que nos sostiene es Dios. Que si estamos donde estamos es por Dios. Y algunos que ya están fuera de los caminos de Dios o están a punto de estar fuera de los caminos de Dios y se han olvidado de Dios, de las cosas que Dios ha hecho, ese mismo espíritu, amado hermano, les va a seguir hablando a que se vuelvan a Dios, a que se vuelvan a Dios, a que se vuelvan a Dios. A veces tenemos que decir, yo primero, después Dios, después Dios, después Dios. Y de allá para por ahí, si es que alcanza, va a entrar, bueno, mi esposa, mis hijos, la iglesia, el ministerio, ¿no? Pero primero es Dios, amado hermano. Si tenemos presente a Dios es cuando el Espíritu Santo está muy fuerte en nuestros corazones. El modo de resurrección no es un hecho que puede verificarse como cualquier otro suceso en la vida cristiana. El testimonio de aquellos muchos a quienes el resucitado se manifestó es la palabra de un hecho, pero no la descripción del hecho, sino eso es reservado al secreto de Dios. Hay gente, amado hermano, que quieren que les demuestren cómo Jesús resucitó. Es decir, ¿cómo fue? ¿No? ¿Qué hizo Dios? ¿Hizo esto, lo otro, lo otro? La pregunta sencilla yo la haría. ¿Tú sabes cómo fuiste creado en el vientre de tu madre? ¿Tú sabes cómo ese espermatozoide y ese y óvulo se juntaron y comenzó a nacer un nuevo ser con las características de ambos? ¿Tú lo has visto? ¿Cómo es el proceso? ¿Quién vino primero? ¿Qué pasó ahí cuando se juntaron y comenzó a haber ahí una explosión interesante? Mira, científicamente pasó esto. No hay, hermano, no hay ni lo habrá que el hombre pueda llegar a ese nivel. ¿Entiendes? Es un misterio, hermano, de verdad es increíble, ¿no? A veces tú puedes ver una hermana que mide 1,50 m y un esposo que mide 1,70 m y después sale un hijo que mide 2 metros. Dice, ¿cómo fue eso? ¿Cómo fue eso? Y tú comienzas a averiguar y no, todos son pequeños, todos. Y te vas hasta la 7ª, 8ª generación y no encuentras ninguno de 1,80 m, 1,90 m o 2 metros. Mano, ese es Dios, ¿me entiendes? ¿Qué quiero decir con eso? Tú no te pongas nunca a discutir. No, es que yo quiero que me convenza cómo es el nuevo nacimiento. Yo quiero que me convenza cómo fue la resurrección de Jesús. Como hasta el día de hoy hay gente, hermano, que para cuestionando la resurrección de Jesús. Tú crees que Jesús resucitó y punto. Como tienes que creer que el mismo poder que levantó a Jesús de los muertos te ha hecho nueva criatura y sigue obrando en tu vida. Más de cosas que hay que aceptarlas por fe. Y vas a ver la grandeza de Dios cuando tú veas en ti y comiences a aceptar. Te lo digo, hermano, porque yo tuve esa batalla personal antes de aceptar a Cristo, ¿no? Una batalla y al final, por los hechos de Dios, por la forma como yo veía que Dios cambiaba a las personas un día y la palabra de Dios iba transformando mi entendimiento acerca del Evangelio, yo acepté a Cristo, amado hermano. Pues estoy aquí. No fui corriendo al altar, algunos lo hacen y Dios está con ellos, gloria a Dios por ellos. No fui el primer día, hermano, pasaron meses, prácticamente un año para que Dios obrara en mí, para que el poder de la resurrección de Cristo me convenciera por medio de la palabra de Dios
que esto era real, ¿no? Cuando vi a mi esposa, si no me acuerdo, un 6 de diciembre de 1980, ¿no?, llevar a Carlos Jesús, que estaba mal, y cuando yo vi el análisis, dije, no, esto está mal, acá hay algo raro. Yo sé algo de medicina, hermano, de verdad. Y miré realmente su hemoglobina y dije, no, aquí hay algo raro. Mi esposa, ir el martes 8 de diciembre, si no me equivoco, que fue martes 8 de diciembre, llevarlo para que oraran por él y después le hicieran un análisis y no salió nada, estaba sano. Yo vi a mi Dios hacer cosas, ¿no?, que me afirmaban en la fe. A Emily, que había que ponerle 2 veces al día, hermano, una inyección porque tenía Escherichia coli, si no me equivoco, en las vías urinarias o en el riñón. Ella se acostumbró tanto, hermano, tanto que en la mañana su mamá lo llevaba y yo me esperaba a mí en la noche para yo llevarla. Ella ya sabía, me señalaba dónde tenía que ponerle la inyección. Yo vi a Dios sanarla y ver a mi hija. Y puedo decir un sinnúmero de cosas más. Un día iba a ir a esta iglesia hace muchos años, cuando comenzó el proyecto Chavimochit, el hermano Guido Reynoso se fue a trabajar allá. Y él comenzó a levantar una obra, entonces hay que ir a ver, ¿no? Y ese día, hermano, iba al trabajo, y de un momento a otro, la combi en que iba se voltea así, se da vuelta, hermano, vueltas y vueltas, y cae al medio de la pista. No, creo en la misma pista, hermano. Y cuando yo veo, estaba en el último asiento, toda la gente que estaba vino sobre mí, y había una señora embarazada, que estaba en la primera fila. Hermano, y cuando salieron todos estaban sanos. A nadie le pasó nada. No vino un carro y los llevó. Hermano, y puedo decir tantas cosas más, pero lo más glorioso y grandioso es que dentro de mi ser Dios iba transformando mi corazón y mi manera de entender el Evangelio, porque el Espíritu Santo me hizo entender que eso era así. Las señales, prodigios y milagros sirven para llevarnos a Cristo, pero no es el fin, amado hermano. Iglesia, volvamos al poder del Espíritu Santo, volvamos al poder de la resurrección, volvamos a predicar el Evangelio. Pero quiero terminar leyendo lo que dice 1 Corintios 15, 1. Ahora les hago saber, hermanos, el Evangelio que les prediqué, el cual también ustedes recibieron, en el cual también están firmes, por el cual también son salvos, y retienen la palabra que les prediqué, a no ser que hayan creído en vano. Porque yo les entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo, todos juntos, que Cristo murió por nuestros, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Cristo vive, hermano, Cristo vive. A su nombre. Gloria a Dios.